Adelante, Enrique. Buen día, Luis. ¿Qué tal? Muy bien. Un gusto escucharte. Te venía escuchando con esas notables consideraciones que hacías tú. A mí siempre me ha sorprendido muchísimo lo que tú referías, ¿no? Cómo en Entre Ríos el pensamiento artiguista sigue tan vigente, mientras que por estas tierras parece que lo hemos olvidado, ¿no? Como esa referencia que tú haces a la bandera, pero que además se refleja en la conversación con los entrerrianos, permanentemente haciendo alusión al pensamiento artiguista, haciendo alusión a muchos de los episodios históricos de aquellos años allá por 1811 y 1815, 1819. Muy buena tu acotación, tu recordatorio desde ese punto de vista. Gracias, Enrique. Pero noticia a destaque en un diario como Página 12, hoy en este mismo momento, ¿no? O sea que totalmente de acuerdo. Sí, por supuesto. Es indudable que hay una cosa muy cierta. Nosotros que nacimos quizás forzadamente como un Estado, como una república, somos un Estado unitario, y sin embargo la Argentina, pese a sus grandes sacudones a lo largo de toda su historia, es un Estado federal. Y la idea del federalismo, la idea de la concepción de un Estado federal, es tomada indudablemente, tiene un cuño, una raíz artiguista. Eso es indudable, y ellos mismos lo reconocen, los argentinos todos lo reconocen de esa forma. Luis, hoy veníamos con la idea de hacer algunas referencias derivadas de nuestra comparecencia el otro día en la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados. Algo habíamos adelantado el domingo pasado, el día 22 de abril, nosotros comparecimos invitados por la comisión a instancia del diputado Eduardo Rubio, que propuso nuestro nombre para ser escuchado en ocasión del tratamiento de este proyecto que pretende trasladar a las fiscalías a un servicio descentralizado. No vamos a hacer hoy mayores detalles con respecto al proyecto en sí. Sí me surgen a mí algunas cuestiones que se dijeron el otro día, que pude decir el otro día. Nosotros entregamos también material bibliográfico muy importante a la comisión, referido a grandes autores que han hablado sobre el Ministerio Público, que han hablado sobre la importancia de la independencia técnica, porque consideramos que resulta muy importante tener claro, que nuestros legisladores tengan claro qué es el ejercicio del Ministerio Público, qué significa el ejercicio del Ministerio Público en todos sus aspectos, antes de tocar, modificar la estructura de las fiscalías, antes de colocar a las fiscalías o ubicar a las fiscalías en un lugar erróneo, como nosotros consideramos que es colocarlas en un servicio descentralizado. En esto hay algo que se vincula íntimamente, la ubicación de las fiscalías, la distribución del poder que supone el ejercicio del Ministerio Público entre los distintos fiscales, y esa garantía judicial que también entraña la circunstancia de que cuando un fiscal se pronuncia, al igual que cuando un juez se pronuncia, lo hagan de acuerdo a su conciencia. Son tres aspectos fuertemente vinculados, y lo referimos de esta manera. El hecho de que las fiscalías estén ubicadas dentro del Poder Ejecutivo obedece a una razón histórica que se produce con la reforma constitucional de 1934, cuando se discutió en ese momento, cuando había que incorporar a las fiscalías a un texto constitucional, se discutió, en qué sector del Estado iban a ser ubicadas. Y en aquel momento había fiscalías que dependían del Poder Judicial, había fiscalías que dependían del Poder Ejecutivo, y la discusión se planteó y se llegó a una fórmula de acuerdo, de transacción política, por la cual las fiscalías iban a estar dentro del Poder Ejecutivo, pero bajo determinados requisitos, que se resumían en lo que hoy conocemos como la independencia técnica individual de cada uno de los fiscales, que en aquel dispositivo constitucional, en aquella articulado que hoy sigue vigente, que es el artículo 168, número 13 de la Constitución,
se describía al decir que al mencionar a la Fiscalía como los fiscales letrados de la República. Esta expresión tiene un significado muy importante porque por un lado nos está diciendo que los fiscales letrados no son del gobierno de turno, sino que pertenecen, responden, obedecen, representan algo mucho más amplio, mucho más desligado de los gobiernos y de los partidos políticos, que es la República, la nación. A ese concepto hay que comprenderlo también en el concepto de cómo están previstos. Cuando la Constitución dice de los demás fiscales letrados de la República, está hablando de una pluralidad de magistrados. Y está diciéndonos que el poder que supone el ejercicio del Ministerio Público tiene que estar distribuido en una pluralidad de sujetos, en una multiplicidad de individuos, que no puede estar concentrado en las manos de un solo individuo. El Ministerio Público no puede ser ejercido monárquicamente, despóticamente, por un solo individuo, sino que tiene que estar distribuidos en un conjunto de individuos que actuarán cada uno de ellos, de acuerdo a su conciencia del derecho. Obviamente esto tiene una raíz en el pensamiento de Montesquieu, y obviamente esto pretende ser un espejo de cómo se concibe el Poder Judicial. El Poder Judicial se concibe depositado en la conciencia de cada uno de los jueces, desde el más humilde de los jueces del país, del más humilde juez de paz de Bella Unión hasta el más encumbrado de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, tienen que actuar de acuerdo a su conciencia individual. Eso es el Poder Judicial. Bueno, lo mismo ocurre con los fiscales. Por eso es que la Constitución no admite, bajo esta forma de expresión, que existan un fiscal único, una suerte de procurador general que dé órdenes al resto de los integrantes del Ministerio Público, que para ese caso habría que ya dejar de llamarlos fiscales letrados de la República para pasar a llamarlos agentes fiscales. Pero veníamos con la idea de reflejar algunos conceptos para definir el Ministerio Público. Hay dos grandes autores procesalistas insignes italianos, los dos, que son Piero Calamandrei y Carneluti, que ellos definen muy sesudamente lo que significa el Ministerio Público, y ambos parten de una misma idea, parten de lo difícil que es el ejercicio del Ministerio Público. Calamandrei dice: entre todos los oficios judiciales, el más arduo parece ser el del acusador público, el del Ministerio Público, al cual, como mantenedor de la acusación, habrá de ser parcial como un abogado, y como guardador de la ley deberá ser imparcial como un juez. Abogado sin pasión, juez sin imparcialidad. Este es el absurdo psicológico en el cual el Ministerio Público, si no tiene un exquisito sentido del equilibrio, está expuesto a todo momento a perder. ¿Qué es lo que refieren él, y también de igual manera lo hace Carneluti? Refieren a esta dicotomía, a esta dualidad que supone ser una parte imparcial. Los fiscales, que son, como dice Carneluti, una parte artificial, fueron creados, son creación del Estado, tienen que cumplir ese rol que los ciñe a la objetividad de la ley, a la imparcialidad, al actuar desapasionadamente en el sentido de no representar intereses privados, intereses concretos, intereses particulares, sino a actuar en función del interés de la ley, de aquellas normas en especial que hablan de los intereses generales y del orden público y de la causa pública. En eso Carneluti hace una sabia apreciación, no muchas veces comprendida, diciendo que a la parte privada, a cualquier individuo que inicia hoy un procedimiento judicial, un juicio, el poder le deriva del interés, el poder le deriva de su propio interés, su interés particular, su interés personal, el cual hará efectivo cuando realiza una demanda de la índole que sea. Sin embargo, al Ministerio Público, esa parte artificial que ha sido construida por el propio Estado, el interés le deriva del poder. Es decir, es el poder que le ha colocado al fiscal la obligación de actuar en función de determinados derechos superiores que tienen que ser defendidos sin un uso de intereses particulares
o personales. Esta dicotomía, esta suerte de parte imparcial, es lo que define en su esencia a el ejercicio del Ministerio Público. Y curiosamente, la forma como se ejerce ese Ministerio Público se pretende que esté distribuida en un conjunto de individuos y que no pertenezca a un individuo específico, que cada uno de los fiscales, de los múltiples, de los plurales fiscales que existen en el país, actúen de acuerdo a su conciencia, porque se prefirió, la Constitución así lo hizo, que aún en el peor de los errores, el fiscal actúe de acuerdo a su conciencia y no de acuerdo a lo que otro le diga por detrás, o le sugiera, o le imponga por detrás. De eso se trata la independencia de los fiscales. Ahora bien, una cuestión interesante, sumamente interesante, que nosotros hicimos referencia el otro día, que en el gran empuje por dejar en claro por qué entendíamos nosotros que los fiscales no podían pasar a formar una institución llamada servicio descentralizado, porque de esa manera perdían la virtud de poder expresarse de acuerdo a su conciencia, iban a estar dependientes de lo que dijera un procurador general, un director general, con lo cual el ejercicio del Ministerio Público dejaba de ser de esos fiscales letrados de la República para pasar a ser de un solo individuo, de un magistrado único. Nosotros también hicimos referencia a un aspecto que nos preocupa mucho de este proyecto, que es el desprecio, el menosprecio que existe por el ejercicio de lo que se conoce como el Ministerio Público Civil. Antes del nacimiento del Uruguay existían ya, ya que hablábamos hoy, tú hablabas de la banda oriental, de la provincia oriental, ya existía, porque venía del derecho español, la concepción de que los fiscales respondían a tres grandes materias, a tres grandes temas. El fiscal en lo criminal, lo que hoy se conoce como el fiscal penal, el fiscal en lo civil y el fiscal de Hacienda. Pues bien, esa diferenciación en esas tres grandes materias, en esos tres grandes temas en que tienen que actuar los fiscales, se mantienen hasta el día de hoy. El Ministerio Público Civil no se replica en América Latina, en otros países, es poco conocido. En Argentina y en Brasil no existen los fiscales civiles. En Chile existían originalmente solamente los fiscales civiles, no existían los fiscales penales o en lo criminal, para ver las distintas soluciones jurídicas que se han dado en países incluso de raíz común, de raíz hispánica común. Pero hoy, ¿qué es lo que sufrimos? Hoy sufrimos el intento de imposición de un proceso a imagen del proceso norteamericano, es una mala copia del proceso norteamericano, el proceso penal norteamericano. Y claro, en el proceso penal norteamericano, el que habitualmente uno ve en los films de Hollywood, que ve una caricatura también es lo que se ve en los films de Hollywood, sin embargo, no hay en la concepción del proceso americano, que deriva a su vez del proceso sajón, el conocimiento, la existencia de un Ministerio Público Civil que actúe en materia civil. Por esa razón, cuando se imponen procesos desde afuera, cuando se imponen estructuras jurídicas que vienen impuestas sin mayor reflexión, y aquí se le aceptan y se le adoptan, esas nuevas estructuras se llevan por delante, menosprecian cuestiones que tenemos nosotros, temas que tenemos bien resueltos nosotros, como es el caso del Ministerio Público Civil. Lamentablemente hay muchos fiscales que se están afiliando a esta tesis de dejar de lado al Ministerio Público Civil, no casualmente son quienes ejercen hoy en materia penal, pero esto es consecuencia de lo que decíamos, de esas fórmulas que vienen ya envasadas y prontas para ser impuestas en nuestras tierras y que se pretenden imponer borrando, haciendo tabla rasa de toda la riqueza jurídica que hemos tenido y que hemos sabido cosechar a lo largo de la historia y que hemos reflejado en nuestras normas constitucionales y en nuestras normas legales. Si tú me permites, Luis, yo quiero recordar que en este país ha habido insignes fiscales que han trabajado en ambas materias, en la materia penal y en la materia civil. Yo recuerdo, tengo un especial recuerdo para dos fiscales civiles fallecidos ya hace unos años, como el doctor Robato y el doctor Piaggio. También recuerdo la figura del doctor Langón como fiscal penal. Sería bueno recordar el pensamiento de estos fiscales
ver su trayectoria, homenajear su trayectoria, para así entonces volver a repensar, volver a enfrentar estas ideas foráneas que quieren arrasar con todo, que quieren de alguna manera legitimar una suerte de adopción nacional de ideas ajenas y de ideas que no tienen raíz en nuestro derecho. Vaya ese homenaje a esos fiscales para comprender que antes de adoptar algunas decisiones como esta de la del servicio descentralizado, más vale volver a estudiar, volver a tomar los conceptos nativos y hacerlos valer como es debido. Luis, hasta aquí llegamos. Esta era nuestra intención de hoy, de volver a reflejar estas ideas sobre el Ministerio Público. Nos estaremos viendo el próximo domingo, perdón. Muchísimas gracias, Enrique, que sea todo para bien. Saludamos a los amigos y amigas que nos están escuchando y los invitamos a visitar el blog tierralibreamblogspot.com. Hasta la semana que viene, gracias a todos, chao.